Yo lo que he hecho es una pequeña presentación para conversar, más que no es una conferencia propiamente dicha, pero me gustaría dialogar sobre la problemática que hay en las prisiones hoy día eh, y, y cómo ha venido utilizándose el habeas corpus para proteger el derecho a la salud desde hace ya bastante tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es una presentación primero de la dimensión que tiene los derechos de las personas privadas de libertad. No hay que olvidar nunca, y con esto quisiera empezar, no hay que olvidar nunca la relevancia que tiene la construcción de los derechos humanos en contextos especialmente donde hay situaciones de vulnerabilidad. Y las personas privadas de libertad son hoy día en todo el mundo, y especialmente en nuestro país, por las dificultades que pasamos y por la estructura social que tenemos también, la cárcel es un espacio para mirar desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? No solamente porque ahí hay personas en situación de vulnerabilidad, como dice, por ejemplo, el Plan Nacional de Derechos Humanos que está hoy día vigente, es un plan del 2018 al 2021, es el primer plan en materia de derechos humanos que se ha proyectado sobre la idea de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces este plan contempla a las personas privadas de libertad como un grupo en situación de vulnerabilidad. Pero también si es que observamos la estructura social, la composición y la extracción de estas personas que terminan en las prisiones peruanas, es para reflexionar quiénes predominantemente están en las prisiones en países donde hay estructuras sociales problemáticas, suelen ser las personas que en la sociedad también son más vulnerables, ¿no? Hijos o hijas de familias con problemas, problemas de pobreza, problemas de vulnerabilidad generacional, digamos, estructural, ¿no? Que se va repitiendo. Y entonces las cárceles son un espacio donde confluyen vulnerabilidades, ¿no? Hay que mirar eso con especial atención en nuestro contexto. También yo quería llamar la atención al comienzo sobre las cifras, porque la pandemia también nos ha permitido ver quiénes están en la prisión y cuántos están en las prisiones en el mundo. Yo creo que esa parte ha sido importante, ¿no? Porque nos ha sensibilizado en el mundo, se ha movido las sociedades en todos los rincones del mundo para reflexionar por qué hay tanta gente en las prisiones. Fíjense, este reporte es del año 2015 que habla de 10.35 millones de personas encarceladas. Y más de ese 10.35, más de 3 millones están en América Latina, ¿no? Y el otro grave problema que tenemos nosotros es que hemos naturalizado, convivimos como normalidad teniendo condenas adelantadas a través de un sistema de prisiones provisionales o preventivas que alcanza cerca del 40% también en nuestro país, ¿no? Es decir, personas sobre las que no hay condena y sobre las que rige un principio de especial importancia, como es el principio de presunción de inocencia. Están en las prisiones, ¿no? Aquí algunos datos de Perú, ¿no? Que seguramente todos los hemos visto, pero lo muestro de todos modos para tomar conciencia de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de cerca de 100.000 personas, ¿no? Pese a las excarcelaciones que se han producido ya, que son mínimas, como verán, siguen habiendo a la fecha, al menos este dato es del 18 de mayo, 96.567 personas. Y miren en ese universo cuál ha sido el impacto de la pandemia, al menos con datos al 20 de mayo de este año, ¿no? Hay en total 1.223, al menos oficialmente declaradas como personas contagiadas por el COVID-19. 1.223. Fallecidas, este dato puede haber variado, porque este dato es del 20 de mayo, ya les digo. Estamos a 29 y los últimos días han sido terribles, ¿no? Y más terribles en las prisiones, con lo cual lamento no compartir una cifra al día, pero esto es lo que he encontrado para esta presentación. 96 personas están hospitalizadas, 674 personal del INPE contagiado también están en situaciones de vulnerabilidad en este contexto, 12 fallecidos, ¿no? Y 18 hospitalizados, ¿no? Hay un dato que es preocupante, ¿no?
un poquito más del 5% de personas privadas de libertad han pasado la prueba del COVID, con lo cual estas cifras pueden alterarse totalmente, ¿no? O sea que hay un problema latente en las prisiones, es lo que quiero transmitir en todo caso. También el reporte que tenemos sobre cárceles con mayor hacinamiento. Miren la brutalidad de estas cifras, ¿no? Chanchamayo, 500% más, o sea, una sobresaturación, digamos, ¿no? Jaén, parecido. Callao, Camaná, Abancay y el penal de Lurigancho, Castro Castro, son los penales que tienen mayor hacinamiento en este momento. Una cuestión importante es que el marco de protección a las personas privadas de libertad está bastante bien expuesto en documentos del derecho internacional de los derechos humanos. El estatus de personas privadas de libertad es un estatus que requiere desde hace mucho tiempo. Miren, estas normas son de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es una norma del año 48, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 69. El Pacto de San José, igualmente. Nuestra Constitución, que desde el 79 también, y esta repite también, que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ¿no? Estas son normas y es un marco normativo que es especialmente importante en contextos como este, porque lo que estamos es frecuentemente acostumbrados a leer reglamentos del INPE, normas procedimentales, código de ejecución penal, y no estamos, digamos, preparados para darle contenido en estas circunstancias a estos principios que ordenan una cierta actuación por parte de los estados, ¿no? Así que en este contexto es el que cobra especial relevancia estas normas del derecho internacional de los derechos humanos. Hago paréntesis para hacer un comentario. Por ejemplo, hace un par de días yo escuchaba en radioprogramas del Perú a un especialista en derecho de ejecución penal que decía de manera categórica, ¿no?, que la posibilidad de que una persona condenada pueda salir de prisión es cero, y así de categórico. Yo no sería tan categórico si es que empezamos a darle contenido a estas normas del derecho internacional de los derechos humanos. No digo que salga en plena libertad, lo que digo es que los jueces tendrían que empezar a imaginar que el sustituto de la prisión en condiciones de peligro para la salud o para la vida no es necesariamente el domicilio. El Estado podría perfectamente habilitar otros espacios donde incluso personas condenadas puedan recibir un trato digno, un trato en mejores condiciones. Lo que está claro, y debería estar claro para todos, pero lo que está claro para el derecho internacional de los derechos humanos es que las personas condenadas al margen de las condenas no están condenadas a muerte. No hay prisión, no hay condena a muerte en todo el sistema interamericano. Y nosotros somos parte de ese, digamos, de ese sistema de protección de derechos humanos a nivel interamericano. La vinculación entre la garantía del habeas corpus, ¿no? El habeas corpus es, en el lenguaje del gran filósofo y jurista italiano Luigi Ferraioli, el habeas corpus sería una garantía secundaria, pero fundamental. Una garantía, porque Ferraioli desarrolla esta idea de que las garantías primarias para nuestros derechos fundamentales tienen que estar de manera inmediata en el ámbito de la administración. Digamos así que las garantías primarias para las personas privadas de libertad están a cargo hoy día del Ministerio de Justicia a través del INPE, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el garante de los derechos de las personas privadas de libertad, el garante primario para la protección adecuada de esos derechos, es el Ministerio de Justicia, que tiene que proveer de políticas, que tiene que proveer de recursos, que tiene que proveer de estrategias para que la cárcel no se convierta en un espacio de vulneración permanente a derechos humanos. En este sentido, ha habido una vinculación. Solamente si es que fracasan esas garantías primarias, hay que utilizar entonces el habeas corpus, que sería una garantía secundaria de protección de derechos, ¿no? Cuando fracasan las garantías primarias, cuando los tratos no son dignos y empiezan a vulnerarse sistemáticamente, o simplemente cuando se violan derechos fundamentales específicos de las personas, entonces se puede acudir a estas garantías secundarias. Esta garantía secundaria del habeas corpus en el caso de las personas privadas de libertad ha sido
digamos, nominalmente efectiva desde hace bastante tiempo. Nominalmente digo porque no siempre ha sido efectiva, ¿de acuerdo? Es más, podríamos separar entre discurso del Tribunal Constitucional y efectividad de las decisiones del Tribunal Constitucional. Y lo digo adelantando una idea que está casi al final. Fíjense, estos días hemos celebrado todos el que el Tribunal Constitucional haya hecho público la parte de la decisión, o sea, la parte resolutiva de una sentencia pronunciada en un proceso de habeas corpus, porque los argumentos todavía no los conocemos, pero en la parte resolutiva el tribunal, en el contexto actual, además aprovecha el tribunal el contexto, yo creo que está bien aprovechado el contexto, para pronunciar una sentencia estructural que declara un estado de cosas inconstitucional en los penales, ¿no? Pero un dato interesante, es un habeas corpus del año 2014 y no sabemos exactamente qué es lo que dicta esa sentencia con relación a la persona que lo presentó, que es, entiendo yo, una persona internada en un penal en Tacna, ¿no? Vayamos a pensar y preocuparnos si digamos, el habeas corpus está siendo una garantía secundaria eficiente, eficaz, si es que ha sido tramitada en el 2014. Preguntémonos, ¿el demandante estará vivo? ¿Estará todavía en prisión? A eso me refiero cuando hablo de cómo nuestro sistema de protección de derechos fundamentales no siempre es efectivo, aunque tiene un discurso que es interesante. Y aquí, por ejemplo, el discurso del habeas corpus con relación a la salud ha sido temprano en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo cojo esta sentencia, por ejemplo, que es una de las primeras en el año 2001, ¿no?, en donde se incorpora por primera vez en los argumentos del Tribunal Constitucional la presencia de este habeas corpus que hoy día conocemos todos como habeas corpus correctivo, ¿no? Es decir, la posibilidad de que una persona privada de su libertad, ¿no es cierto?, pueda también utilizar el habeas corpus. Pareciera a principio, pero si está privada de libertad, o sea, si está bien privada de libertad, dirían algunos, si es que se trata sobre todo de una persona condenada o de una persona que ha ido a prisión producto de una sentencia debidamente justificada respecto de la prisión preventiva. Las situaciones que se pueden presentar en los penales generan nuevas vulnerabilidades constantes y potenciales amenazas a derechos y que no solamente tienen que ver con la libertad. Entonces el tribunal, fue un habeas corpus, por ejemplo, presentada por Abimael Guzmán, ¿no? En el discurso del tribunal, hace bien el tribunal en desarrollar esta figura del habeas corpus correctivo. Por cierto, hago un paréntesis para decir que esta reconstrucción que se ha hecho teórica, analítica, de distinguiendo una variedad de habeas corpus, se debe, al menos en la región nuestra, a la pedagogía del profesor Néstor Pedro Sagüez, ¿no? Y luego el tribunal lo que ha hecho es simplemente incorporarlo. Yo creo que el profesor Néstor Pedro Sagüez ha hecho un gran trabajo sistematizando esto. Lo que no estoy seguro es si los tribunales tienen que utilizar estas plantillas y pensar, y luego, sobre todo, cuando los abogados lo utilizan como si fuera catecismo, para ver si es que no está en la lista, entonces ya no es el habeas corpus, ¿no? El habeas corpus es una garantía en términos de principio, y en consecuencia la lista de tipologías se pueden hacer, esa que ha propuesto el profesor Sagüez u otras, ¿no? Lo que hay que entender es que el habeas corpus protege la libertad y los derechos conexos, ¿de acuerdo? Si no calza en alguno de la nomenclatura, no se preocupen, argumenten simplemente de que está comprometida la libertad o algún derecho conexo con la libertad, y en consecuencia el habeas corpus tendría que prosperar. Siempre ha sido así. También en el marco de la 23.506, nuestra anterior legislación procesal constitucional. El artículo 12, por ejemplo, no tenía una modalidad como esta, el habeas corpus correctivo, ni tampoco aparecían, como hoy aparece en el artículo 25.17, las referencias a la salud, a la integridad de las personas como objeto de protección a través del habeas corpus. Pero el tribunal, pese a ello, sin embargo, en este caso, aunque declaró improcedente el habeas corpus, pero incorporó la idea de que derechos conexos a la libertad podían ser objeto de protección a través del habeas corpus.
La sentencia más antigua, al menos si pensamos en la transición democrática desde el año 2000 en adelante, en donde claramente el tribunal empieza a proteger el derecho a la salud de los internos, de las personas privadas de libertad, es este caso Juan Islas Trinidad y otros, ¿no? Y aquí el tribunal con toda claridad dice, los reclusos, como el caso del demandante, tienen un derecho constitucional a la salud, al igual que cualquier persona. Pero en este caso dice, el Estado es el que asume la responsabilidad por la salud de los internos. Hay un deber, dice, de no ponerlos en situaciones que pudieran comprometer o afectar su salud. O sea, hay una obligación del Estado de no exponerlos. Esto es interesante y habría que recordarlo en tiempos de la pandemia, ¿no? La obligación del Estado no es solamente no infligirles dolor o no infligirles alguna, digamos, tortura o afectación a sus derechos. El deber del Estado también es de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer o afectar su salud. Me parece a mí esto, la verdad que revelador que el 2012 haya estado con tanta claridad esto. Esto no es solamente, creo yo, un derecho de no exposición, es decir, de no hacer, ¿no? Porque pareciera que aquí es no exponerlos, es como dejar de hacer cosas, ¿no? No exponerlos. Yo creo que es también un derecho de impedir que la salud empeore o que su salud entre en riesgo, un riesgo latente a consecuencia de permanecer en la cárcel, por ejemplo. Si hay tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que la obligación del Estado es que evitar que la permanencia en la prisión, la sola permanencia en la prisión, acarree consecuencias que de otro modo no hubieran sucedido. Esa es, creo yo, la obligación en línea de principio de parte del Estado. Eso sucedía antes de que tengamos Código Procesal Constitucional. En el año 2004, hacia finales del año, se aprobó, como saben ustedes, o entró en vigencia, porque se aprobó antes, hubo una vacatio legis de 6 meses, y hacia finales del 2004 entró en vigencia el Código Procesal Constitucional. Es interesante este código en algunos casos. Yo le he criticado en muchas otras cosas, pero en materia de habeas corpus, yo creo que ha puesto varias cosas más ordenadas, digamos. El artículo 25, que de nuevo trae una lista enunciativa, tiene un precepto que me parece es interesante. Dice, el derecho, el habeas corpus también protege el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento, y aquí la fórmula es interesante. El detenido o el recluso. Ya sabemos que el recluso puede ir con condena o sin condena. Aquí no hay distinciones. El detenido o el recluso no pueden ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena. Esto me parece especialmente relevante para quienes solamente suelen leer las reglas del proceso penal, porque esto es, yo creo, una típica norma material constitucional. Está en un código que tiene rango de ley, pero es una norma que tiene, creo yo, que contiene una norma de rango constitucional. Es derecho constitucional material, en el buen sentido del término, porque lo que está exigiendo es a las autoridades penitenciarias que tienen un deber de garantía frente a los reclusos, que actúen con ciertas pautas, ¿no? Con pautas de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Respecto de las condiciones. Esas pautas de razonabilidad y proporcionalidad requieren, obviamente, una apreciación judicial y los jueces podían encontrar perfectamente que una persona con condena está siendo objeto de violación a estos principios y a sus derechos básicos y en consecuencia tendría que ordenar, no una liberación seguramente, pero sí un cambio de condiciones y de manera urgente, ¿no? Otro caso relevante, ya estamos avanzando, fíjense, del 2002 al 2003 ahora, es este caso en donde se incide, ahora el derecho a la salud forma parte de una preocupación mayor. Parece que el tribunal se percata de que cuando hablamos del derecho a la salud en esas condiciones, es decir, en un contexto en el que la salud y las condiciones de salud deben provenir de una cierta sistemática manera de actuar, entonces la vinculación entre derecho a la salud y políticas públicas se vuelve fundamental. Y este es el caso, 2945 del año 2003, que es un amparo, ¿no?
Y dice, el derecho a la salud implica la facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, así como de prevenirlo y restituirlo ante una situación de perturbación del mismo. El Estado debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental, para lo cual debe invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese sentido. Esto es importante porque luego, fíjense, el primer caso en el que el tribunal, al menos a nivel de tribunal constitucional, tuvo ocasión de vincular políticas públicas de salud y necesidades o carencias al interior de las prisiones, fue en este caso Marroquín Soto del año 2008. Se trataba de una persona que había sido judicialmente declarada inimputable y no había dónde llevarlo. No había un hospital psiquiátrico, un centro donde haya tratamiento para personas con serios problemas psiquiátricos, ¿no? Y la respuesta fue así, en este caso, ¿no? En este expediente dice, uno de los principales problemas que impide la ejecución de la medida de internación del favorecido, o sea, se mantenía en la prisión pese a que había un mandato judicial que obligaba o que exigía que sea trasladado a un centro de tratamiento para personas con estas alteraciones. Uno de los principales problemas que impide la ejecución de la medida de intervención, dice el tribunal, del favorecido, ordenada en un proceso penal, es la falta de recursos logísticos, camas, en los establecimientos de salud mental. En efecto, dice, de auto se aprecia que una de las razones por las que el Hospital Víctor Larco Herrera no procedió al internamiento del beneficiado es la falta de camas, pues según la directora general, esta área cuenta con tan solo 12 camas, las mismas que se encuentran actualmente ocupadas. Imagínense ustedes que el Estado le responda a un juez de que no puedo sacarle a una persona que no debe estar en la prisión, sino en un centro de tratamiento psiquiátrico, porque no hay dónde ponerlo. Y claro, el tribunal se da cuenta de que aquí estamos ante un problema más complejo, ¿no? Por eso, fue la primera ocasión en el que el tribunal hace un pronunciamiento estructural, es decir, un habeas corpus estructural, en el sentido de que hay estructuras que están impidiendo el goce de estos derechos básicos por parte de una persona en esa situación. La situación descrita, dice el tribunal, en los fundamentos que preceden, permite constatar a este tribunal la violación masiva, generalizada, de uno o varios derechos fundamentales que afectan a un número significativo de personas que adolecen de enfermedad mental. Claro, si al primero que el juez ordena que vaya a un centro de tratamiento psiquiátrico no tiene camas para recibirlo, esto denota de que hay un problema complejo, ¿no? Y dice, pero además dice, esta situación de hecho contrae la Constitución, permite conocer a este colegiado la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de las personas que adolecen de enfermedad mental y que se encuentran o que podrían encontrarse en las prisiones, ¿no? Esta fue, repito, la primera ocasión en el que el Tribunal Constitucional ya dejó sentada la posibilidad de que vía habeas corpus se podía declarar una situación, un estado de cosas inconstitucional, y fue como ven en el expediente es del año 2008, pero la fecha de pronunciamiento es 2009. Yo creo que es el antecedente de lo que hemos conocido todos hace un par de días por parte del Tribunal Constitucional. Ya les adelantaba yo que esta sentencia es en un expediente que ingresó, al menos por el número, nos podemos percatar de eso, habría ingresado hace 6 años al Tribunal Constitucional. Yo me quedo pensando si lo que hay que declarar un estado de cosas inconstitucional es la situación de los penales o la situación del hacinamiento de expedientes en el Tribunal Constitucional. Pero esa es la situación que nos ha venido a poner, digamos, al frente el propio Tribunal Constitucional. Aquí hay un reto grande, obviamente, ¿no? El tribunal declara que existe una situación, un estado de cosas inconstitucional, dice respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias, ¿no? Pero es un discurso en el que se activan competencias y poderes de otras agencias del Estado, ¿no? El Poder Legislativo, el Poder Judicial, exhorta al Ministerio de Justicia para que elabore un plan hacia el 2025, y el 2025 el tribunal lo va
someter a una evaluación y podría incluso declarar el cierre de las prisiones. Yo tengo mi escepticismo con relación a esto, pero creo que es importante en términos de cómo el tribunal puede entrar en diálogo con otras instancias del poder para decir lo que hay ahí. Lo que no sé es qué va a pasar cuando el 2025, si sigue la tendencia del populismo penal, las cárceles siguen llenándose y esta sentencia va a tener que esperar, ¿no? Y cuando sometemos a eso a un tribunal, en el fondo lo estamos deslegitimando, ¿no? Y sobre todo porque ya vemos que el tribunal trata de lucir bien con una decisión que pudo haberlo dado hace 3, 4 años, ¿no? Porque recién en este contexto, ¿no? Habría que preguntarnos eso también. Yo lo que tengo finalmente es simplemente mostrarles cómo ha ido reaccionando la justicia en los últimos días y cuál ha sido el razonamiento producto de la pandemia que estamos pasando todos, ¿no? El caso Villarán es uno de esos casos. Las actuaciones han sido siempre en estos casos no de oficio. Luego ha venido la directiva. Yo no conozco todavía cómo están actuando de oficio los jueces haciendo variaciones, ¿no? Pero aquí hay un adelanto de cómo ha ido razonando. A mí me preocupa el exceso de formalismo de los jueces que han estado forzando, digamos así, para calzar esto dentro del marco de las reglas del Código Procesal Penal, en este caso el 290 del Código Procesal Penal, ¿no? Hay una situación humanitaria, no calza exactamente en el 290, pero los jueces dicen que hay que buscar ahí, no es una situación digamos, de variación de la prisión porque haya ocurrido algo en el marco del proceso penal, ¿no? De las circunstancias, ¿no? No es la situación de variabilidad por eso, sino una situación humanitaria, un nuevo contexto que amerita una nueva evaluación por parte del juez que tiene el cuadernillo de la prisión preventiva, ¿no? El otro caso es Alberto Rosell. De nuevo aquí el razonamiento dice, estas medidas, ¿no? No son permanentes, sino temporales, por lo que la pandemia ocasionada por el COVID por sí sola no puede considerarse como un elemento de convicción relevante para reducir el peligro de fuga. Yo creo que por ahí no va la cosa, es decir, un juez no podría razonar como que hay un nuevo elemento de convicción con esto, ¿no? O se ha reducido las posibilidades de fuga, ¿no? El razonamiento es diferente. Incluso los derechos en juego son distintos. Ya no es libertad versus tutela y seguridad del resultado del proceso, sino aquí estamos ante la evaluación de si la pandemia puede o no afectar y a quiénes podría con mayor posibilidad afectar, ¿no? Como les dije, el marco normativo que están usando los jueces es este 290 del Código Procesal Penal, una variación por razones de tipo humanitario, ¿no? Que establece, dice, se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado es mayor de edad. Curiosamente lo han estado haciendo para personas que no siempre llegan a cumplir los 65 años de edad. Adolece de una enfermedad grave o incurable, tampoco, ¿no? Sufre grave incapacidad, tampoco. Es una madre gestante, tampoco. En todos los motivos previstos, dice en el numeral anterior, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición. Como digo, la construcción del razonamiento ha sido, si bien no está en esta lista taxativa, se puede comprender que la razón subyacente de este 290 del Código es no poner en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas que tienen una medida de prisión preventiva, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho es la pandemia como una causal más, ¿no? Pero con otros elementos, sin duda. La edad estará como un elemento a tomar en cuenta, aunque no sea taxativamente los 65 años, ¿no?
Con esto voy terminando. Yo creo que el razonamiento podría mejorarse, justificarse de mejor manera el análisis de proporcionalidad en la variación, al menos hacia la detención domiciliaria, ¿no? Primer paso, yo creo que es necesario interpretar extensivamente, efectivamente, los supuestos del 290, porque la pandemia del COVID no está tipificada como uno de los supuestos para la detención domiciliaria, de manera que hay que hacer un esfuerzo de razonamiento para decir que las razones subyacentes del 290 permiten ampliar el contenido también hacia una situación como la del COVID o de una pandemia en general. En segundo lugar, se verifica que es posible evitar el peligro de fuga, esto es aplicando este inciso segundo del 290, y luego hay que hacer un análisis de proporcionalidad, ¿no? Ubicar los principios que están en un sentido y en otro, la finalidad de la prisión preventiva versus los derechos a la vida y a la salud de las personas privadas de libertad, ¿no? La medida en este caso es la variación, si se puede o no variar, ¿no es cierto? La medida es la variación. Entonces podremos decir, ¿es idónea la medida de variación? La detención domiciliaria cumple con la protección de los derechos a la vida y la salud de las personas privadas de libertad. Hay un nexo causal, hay una razón que vincula a la medida con el acto de liberación o de conducción hacia el domicilio. Yo creo que sí. No hay otro medio alternativo, este sería el análisis de necesidad, ¿no? La detención domiciliaria es necesaria porque la pandemia exige que para que las personas privadas de libertad no se contagien, deben permanecer aisladas. Pero esto no es posible por el hacinamiento. Aquí yo creo que el análisis de necesidad tendría que ser cada vez más exhaustivo, en el sentido de que hay que ver, por ejemplo, me parece que es importante que si en una prisión no hay ningún contagiado, ¿no es cierto?, y la persona es una persona joven, ¿no? Todos esos elementos pueden jugar como elementos a tomar en cuenta. Lo que está claro es que no se puede hacer en abstracto esto, ¿no? O sea, no podría haber, creo yo, una norma o una decisión, perdón, estructural a través de un habeas corpus que ordene, como ha ocurrido en la ciudad de Mendoza, en Argentina, un habeas corpus colectivo que ordenó la liberación de todas las personas de cierto establecimiento penitenciario que tengan ciertas características, ¿no? Entre ellas las personas que tienen cierta edad, ¿no? Los que podían tener alguna dificultad o los que tienen pendiente cierta cantidad de años muy próximos a cumplir la condena. Cosas como esas yo creo que son peligrosas más bien, ¿no? Finalmente, la ponderación sería: la detención domiciliaria no afecta gravemente las finalidades constitucionales que busca proteger la prisión preventiva, porque se evitará al máximo el peligro de fuga, y dos, los derechos a la vida y la salud de las personas privadas de libertad en vulnerabilidad necesitan ser protegidos, especialmente porque el Estado ha incumplido con su deber de protección al no solucionar desde hace muchos años el problema de hacinamiento que ha puesto en estado de emergencia todas las cárceles del país. Yo creo que entonces, para cerrar, se trata de una nueva ponderación la que exige estas circunstancias, y esa nueva ponderación supone una valoración de las circunstancias de cada caso y de cada penal, ¿no? Me parece que no se puede razonar la proporcionalidad, como siempre ocurre, en términos abstractos. Eso sería, estimados amigos, les agradezco muchísimo y quedo atento a cualquier inquietud que pueda surgir. Doctor Pedro Grandes Castro, reciba mi cordial saludo. Doctor En Muñoz, nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, en nombre de los 3.000 abogados que conformamos esta casa gremial, y en nombre de todas las personas que han ido participando de diferentes partes del hemisferio, permítame hacerle extensivo la felicitación. Y a pedido de ellos, estimado doctor Pedro, quisiera formularle algunas preguntas que lo han ido redactando a nivel del chat, y nos preguntan: ¿qué norma en específico señala que los condenados tienen derechos que deben ponderarse igual que cualquier derecho de una persona libre? Claro, no hay una norma en específico que diga eso exactamente, y yo no he dicho tampoco eso. Lo que yo he dicho es que no se puede hacer distinciones a la hora de valorar los derechos y sobre todo la dignidad de las personas, ¿no?
personas con prisión preventiva o personas condenadas tienen en términos de dignidad humana la misma. Y si hay un peligro real, cierto, inminente para su salud o su vida, hay obligaciones de derecho internacional que obligarían al Estado a actuar. No digo a actuar siempre liberándolos, no, pero tendría que actuarse. La norma específica que yo he citado es el artículo 25.17 del Código Procesal Constitucional, por ejemplo, que dice que el habeas corpus o a través de un proceso de habeas corpus se puede proteger el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad. Eso, carente de razonabilidad o proporcionalidad, me parece que ubica a esta norma, yo he dicho, en un rango constitucional material. Esto es constitución material. Aunque la forma sea una ley, el contenido es de derecho constitucional. Y si el contenido es de derecho constitucional, entonces los jueces tienen que razonar en consecuencia. Podrían haber leyes, yo conozco, por ejemplo, en algunas áreas del derecho penal, las leyes son muy rígidas, ¿no? Por ejemplo, violación, narcotráfico, ¿no? Que impide cualquier tipo de variación o cualquier tipo de beneficio. Pero yo diría que esas leyes tendrían que ser analizadas a la luz de los tratados y los derechos de estas personas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Se puede hacer perfectamente control de convencionalidad cuando eso sea exigido por las circunstancias del caso. Una persona no puede morir en prisión, por ejemplo, porque simplemente una ley no me permite sacarla, ¿no? Esos niveles críticos y digamos, en donde la dignidad está de por medio, son los que no pueden quedar sometidos al rigor de las leyes. Estamos en un contexto en el que la legalidad está sometido a imperio de valores y a principios como la dignidad humana, ¿no? La vida, la salud. Bien, doctor, nos preguntan también, ¿es necesario que se termine acudiendo a un juez constitucional para obligar al Estado a ejecutar lo dispuesto por un juez? ¿Ello no genera que convirtamos las garantías constitucionales como regla y no como una medida residual? Sí, o sea, yo entiendo ahí que la pregunta asume como presupuesto de que las órdenes de los jueces no se estarían cumpliendo, ¿no? Yo asumo que esa es la premisa, ¿no? Si no se cumplen los mandatos judiciales, hay que ir de nuevo a un proceso constitucional, ¿no? Lamentablemente ha ocurrido más de una vez eso, ¿no? Es decir, que un juez ordena, por ejemplo, yo vi que incluso algunas liberaciones en el marco del habeas corpus demoraban en exceso, ¿no? Hace unos días vimos con alguno de las personas privadas de libertad esta problemática, ¿no? Para esas situaciones es precisamente el habeas corpus correctivo, ¿no? Son situaciones excepcionales donde hay que a veces 2 veces acudir a la justicia, ¿no? Uno a través de un proceso ordinario, vamos a llamarlo así, y otro a través de un proceso de habeas corpus, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina, doctor Pedro, respecto del caso Abimael Guzmán en referencia al pedido que ha realizado a través del habeas corpus solicitando su libertad por temor a contagiarse de COVID-19 y por aislamiento penitenciario? Claro, yo entiendo que las razones ahí de la justicia han sido avanzadas en el caso Fujimori más de una vez. Es decir, el habeas corpus, sobre todo para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, ¿no? Tiene que haber una ponderación ahí, ¿no? El habeas corpus y las situaciones no pueden generar una ventaja para quienes han hecho un daño terrible a derechos humanos, ¿no? Yo creo que la respuesta que se ha dado el tribunal en el caso Fujimori más de una vez puede ahora ser utilizado para el caso que usted me menciona, ¿no? No le estoy, ahora sí no le estoy escuchando, parece que el micrófono... Sí, disculpe, doctor. Nos preguntan cuál es el límite de la teoría de la excarcelación o genocidio de los internos.
¿Considera usted que un interno condenado por violación sexual vía habeas corpus debe egresar del penal por COVID y edad? Claro, no se puede hacer consideraciones generales, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado para que no, esto, a veces se genera miedo frente a las políticas de derechos humanos en estas circunstancias. El Estado puede hacer muchas cosas. Una de las cosas que puede hacer el Estado y que ha generado mayor preocupación en estos meses es, por ejemplo, cuál es la situación de estas personas que no tienen condena, ¿no? Las personas que no tienen condena, yo creo que tienen un tratamiento aparte. Luego, las personas que tienen condenas por delitos leves, de menor importancia, digamos que son, lamentablemente, hay muchísima gente por un celular. ¿Tiene sentido que una persona muera en la prisión por un celular? Me parece que una ponderación elemental lleva a la conclusión de que eso no deberíamos permitirlo. Y luego están los delitos graves, ¿no? Desde genocidio hasta corrupción de gran escala, ¿no? Hay muchos abogados que se han entusiasmado en demasía en las redes de pronto a hablar de derechos humanos noche y día, ¿no? Cuando en realidad no les interesa el tema, pero son abogados que patrocinan casos notables de corrupción y que han vivido en realidad no de defender derechos humanos, sino de defender a corruptos. Y me parece que eso hay que tener también muy en cuenta y hay que estar alertas, ¿no? Y desde luego a los que han cometido crímenes tan atroces, hay que protegerles su salud y su vida, pero no hay que dejarles abiertas las prisiones, ¿no? Y la última pregunta, estimado doctor, nos dice, si los procesos de revisión judicial son infundados, entonces se plantean habeas corpus, los cuales también son rechazados liminarmente. ¿Cuál sería la solución cuando una sentencia no estuvo dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad? Caso de un sentenciado a 15 años de pena privativa de libertad como cómplice secundario en homicidio calificado, artículo 108, ya que sufrió el COVID en reclusión sin atención médica, y hay casos de reinfección en otros países como Italia, por ejemplo. Sí, esos casos son los casos límite, ¿no? Y me parece que para eso está la justicia constitucional, ¿no? La posibilidad de revisión por eso siempre es excepcional, ¿no? Y nosotros no hemos tenido muchos casos de habeas corpus que hayan sido rechazados, digamos, sin fundamento y que podamos llevar al sistema interamericano. Habría que intentar usar el derecho del derecho internacional de los derechos humanos hasta el último momento, ¿no? Porque pueden haber efectivamente injusticias que se están produciendo y de hecho se están produciendo y el derecho tampoco es que puede acabar con todas esas injusticias. De eso también hay que ser conscientes y saber las limitaciones que tiene el derecho y sus garantías, ¿no?